Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. El hombre busca la felicidad a toda costa y a veces en esa búsqueda se pierde a sí mismo, pierde su propósito y pierde de vista su destino, ya que la verdadera felicidad es el fruto sobrenatural de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra alma, y es la misma felicidad que han vivido los santos. Ellos la han vivido aún en las situaciones más adversas y nada ni nadie se las ha podido quitar. Pues es una felicidad que no depende de las circunstancias externas, de las otras personas, de las diversiones, de los logros humanos o de las posesiones. Y San Felipe de Neri fue una muestra admirable de la felicidad que debe vivir y transmitir aquel que se dice seguidor de Dios. Él dijo alguna vez: la alegría fortalece el corazón y nos hace perseverar en una buena vida. Por lo tanto, el siervo de Dios siempre debe estar de buen humor. San Felipe de Neri, llamado el tercer apóstol de Roma, fue conocido no solo por su santidad, sino también por su alegría y su buen humor. Por ello es un intercesor para las personas que sufren de depresión. San Felipe de Neri es el santo patrono de Roma, de los educadores y humoristas, de las fuerzas especiales de los Estados Unidos y de la alegría. Su fiesta se celebra cada 26 de mayo. Felipe nació en Florencia, Italia, el 21 de julio de 1515. Tuvo dos hermanas menores y un hermano que murió siendo aún muy niño. También su madre murió cuando él estaba muy pequeño. Su padre, un notario de origen noble, mantenía una gran amistad con los dominicos y pues por ello él recibió muchas de sus primeras enseñanzas religiosas de los frailes dominicos. A sus 16 años, su padre lo envió donde un tío millonario en San Germano. Él era un hombre exitoso de negocios, pues esperaba que Felipe siguiera sus pasos. Pero Felipe con el tiempo se dio cuenta de que las riquezas eran para él un obstáculo para dedicarse exclusivamente a Dios. Felipe tiene entonces lo que él mismo llamó su primera conversión. Se va a Roma llevando únicamente la ropa que llevaba puesta y a partir de entonces decide confiar exclusivamente en la providencia de Dios y no en las riquezas. Al llegar a Roma se hospedó en una casa donde le dieron alojamiento en un pequeño cuarto debajo de una escalera y se le ofreció alimento a cambio de que él fuera el tutor para los jóvenes hijos estudiantes de aquel hogar. La habitación de Felipe no tenía sino una cama y una sencilla mesa. Su alimentación consistía en una sola comida al día. Por casi 3 años estuvo haciendo estudios de filosofía y de teología. Con una sonrisa y el corazón alegre llevaba a todas las personas que encontraba el calor de Dios, acompañándolos si podía con un pedazo de pan. Pasaba su tiempo libre rezando, meditando, haciendo penitencia. También visitaba las iglesias de Roma y oraba en las catacumbas, que son los lugares donde oraban los primeros cristianos y donde están enterrados muchos santos mártires. Fue precisamente mientras oraba allí que Felipe supo de repente lo que Dios quería que hiciera con su vida. Comenzó entonces a trabajar entre los pobres y los enfermos de Roma, a quienes enseñaba el catecismo, ya que pues Roma estaba en un estado de ignorancia religiosa, incluso dentro de la misma iglesia. Muchos clérigos habían caído en la indiferencia y se comportaban más como príncipes seculares que como pastores. Por 40 años, Felipe fue el mejor catequista de Roma, logró transformar con su alegría y caridad la ciudad y la vida de varias personas. Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y de la amabilidad. Por su modo de tratar a la gente, se hacía amigo de obreros, de empleados, vendedores y niños de la calle. Y él, aprovechando esta cercanía, les hablaba de Dios y de la salvación. Una de sus preguntas más frecuentes era: amigo, ¿y cuándo vamos a empezar a volvernos mejores? Y con esto animó a muchos a convertirse y a unirse a él para visitar y atender enfermos en los hospitales de caridad.
También solía invitar a las personas a visitar en procesión, orar y meditar en los 7 templos principales de Roma. Se llamaba Felipe de Neri el creador de santos, pues durante su vida muchos hombres que luego se convirtieron en santos vinieron donde Felipe buscando consejo, entre ellos San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales, San Carlos Borromeo y San Francisco Javier. La tradición cristiana refiere que en 1544, en una vigilia de la fiesta de Pentecostés, mientras estaba orando en las catacumbas, Felipe le pidió a Dios el poder amarlo con todo su corazón y su corazón creció tanto que se le quebraron algunas costillas. Felipe se llenó de emoción y exclamaba: «Basta, Señor, basta, que me vas a matar de tanta alegría». Cuando lo fueron a enterrar, notaron que tenía 2 costillas arqueadas para darle puesto a su corazón que se había ensanchado. En 1548 fundó con algunos de sus seguidores una hermandad para socorrer a los pobres y para dedicarse a orar y meditar. Con ellos fundó un gran hospital llamado de la Santísima Trinidad para ocuparse de los peregrinos convalecientes. Él propagó por toda Roma la costumbre de las 40 horas de adoración en turnos a Jesús sacramentado. A los 34 años, su confesor le aconsejó ordenarse de sacerdote. Él se sentía totalmente indigno, pero fue ordenado en el año de 1551. Como sacerdote recibió la gracia de ser un excelente confesor, pasaba horas y horas en el confesionario, recibió el don de la curación, de la profecía, el poder leer las conciencias, los pecados más ocultos. Obtenía también abundantes conversiones. Felipe quería irse de misionero al Asia con San Ignacio de Loyola, pero su director espiritual le hizo ver que su misión estaba en Roma. Fundó con otros sacerdotes el oratorio, una comunidad de hombres que se reunían bajo la dirección de Felipe para orar, cantar y comentar su fe. Felipe les redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento y así nació la comunidad religiosa llamada de los padres oratonianos o filipenses. A pesar de que él fue una persona importante, Felipe siempre mantuvo su sentido del humor. A veces, para ocultar los dones sobrenaturales que había recibido, se comportaba muy cómico y usaba constantemente chistes y chanzas. «Hijitos, sed muy humildes, estad bajos», repetía el padre Felipe a los suyos, recordándoles que para ser hijos de Dios no basta solamente honrar a los superiores, sino que se debe honrar a los iguales y a los que están en inferioridad. En su casa de Roma reunió a varios niños desamparados para educarlos y volverlos buenos cristianos. Estos muchachos hacían mucho ruido y algunos educadores los regañaban fuertemente, pero San Felipe les decía: «Haced todo el ruido que queráis, que a mí lo único que me interesa es que no ofendáis a nuestro Señor. Lo importante es que no pequéis, lo demás no me disgusta». Esta frase la repitió años después a sus muchachos el gran santo y educador San Juan Bosco. También les decía a sus muchachos: «Sed buenos si podéis». Una vez tuvo un ataque de la vesícula. Cuando el médico vino a verle, el padre Felipe exclamó: «Por favor, háganse a un lado, que ha venido Nuestra Señora, la Virgen María, a curarme». Y quedó curado instantáneamente. En la oración a él le venían los éxtasis, se quedaba sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Muchas personas afirmaban que su rostro se llenaba de resplandores mientras rezaba o también mientras celebraba la Eucaristía. Y a pesar de todo esto, él se mantenía inmensamente humilde y se consideraba el último de todos, el más indigno pecador. Sus últimos años padeció de enfermedades y periodos de recuperación antes de su muerte. Su médico lo vio tan contento antes de morir que le dijo: «Padre, jamás lo había encontrado tan alegre», y él le respondió: «Me alegré cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor». Felipe Neri, el tercer apóstol de Roma, murió el 26 de mayo de 1595, día del Corpus Christi, a la edad de 79 años. Fue beatificado en 1616 y declarado santo en 1622. Y pues ahora vamos a orar. Dios nuestro, infunde en nosotros tu espíritu de amor para que sepamos vivir alegremente el Evangelio.
Haznos misioneros de la alegría, a ejemplo de San Felipe Neri. Hoy tenemos la certeza con su testimonio que un corazón que te sigue no puede estancarse en la tristeza y el desánimo. Amén. Y por último, la frase de la semana para ustedes, nuestros santos en construcción, fue una frase que San Felipe de Neri le contestó a un hermano que le reclamó por reírse a carcajadas leyendo las bromas de otro sacerdote. El Señor es bueno. ¿Cómo no va a alegrarse de que sus hijos nos riamos? La tristeza nos hace doblar el cuello y no nos permite mirar al cielo. Debemos combatir la tristeza, no la alegría. Bendiciones.